La quinta temporada de Cobra Kai nos va a traer bastantes sorpresas y cambios en los personajes que estamos acostumbrados a ver, pero uno de los mayores cambios que veremos será en los estilos de pelea. ¿Quieres enterarte cuáles serán todos los estilos de pelea nuevos que veremos y quiénes los aprenderán? Pues quédate en este video, pero no olvides suscribirte a mi canal, así como a mi canal secundario, El Analista Boreal. Ahora sí, sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del día. El nuevo dojo de Miguel Díaz en México. Gracias a las filtraciones de la quinta temporada, ya sabemos algunos personajes que veremos en esta nueva entrega de Cobra Kai, así como las localizaciones que aparecerán, que como ya saben, aunque fueron grabadas en Puerto Rico, se hicieron con la intención de representar a México, más precisamente la Ciudad de México. En una de estas filtraciones podíamos ver lo que parece ser el logotipo de un nuevo dojo o gimnasio que veremos en la quinta temporada de Cobra Kai. Actualmente pienso que solo hay dos posibilidades para que este dojo o gimnasio tenga sentido y son las siguientes. Posibilidad número 1. Miguel Díaz aprenderá taekwondo en México. El arte marcial más conocido en México, y esto lo acabo de investigar ahora, es el taekwondo y por un gran margen de diferencia. Ahora siento que esto será lo que va a aprender Miguel Díaz, ya que traerlo a México y que aprenda karate sería algo bastante repetitivo y muy conveniente al guión, ya que sabemos que su padre es una persona peligrosa y que muy seguramente esté involucrado en ciertos negocios no tan legales, y que tenga el tiempo necesario para abrir un dojo de karate creo que sería algo completamente ilógico y no necesario. Por otro lado, ver a Miguel aprendiendo un nuevo estilo marcial como el taekwondo sería un buen momento para darle frescura a la serie e implementar nuevas tácticas y coreografías de pelea. ¿Te gustaría que Miguel aprenda taekwondo? Deja tu respuesta en los comentarios. Segunda posibilidad, Miguel Díaz aprenderá boxeo en México. El boxeo es otro arte marcial bastante bien conocido en México y en Puerto Rico, y nadie puede negar que de estos dos países han salido grandes estrellas del boxeo y cada día hay más talento de este arte marcial. Implementar el boxeo en Cobra Kai sería un giro completamente dramático, interesante y bastante fresco. Imagínense a Miguel Díaz solo usando sus manos aprendiendo boxeo y no logrando ganar ninguna pelea, solo para después llegar a ser un gran boxeador e incluso participar en peleas ilegales para ganar dinero y poder mantener su estadía en México. Ahora, el hecho de que su padre sea una persona peligrosa obviamente tiene que saber defenderse, y a mí me parecería bastante más lógico que su padre aprendiera boxeo en vez de karate. Sería bastante redundante que su padre que no conoce también sea bueno en karate, pero que sea bueno en boxeo encaja perfectamente con la localización de la serie, o al menos del lugar donde está Miguel Díaz, y sería algo completamente interesante. ¿Te gustaría ver a Miguel Díaz aprendiendo boxeo? Deja tu respuesta en los comentarios. El nuevo estilo de pelea de Robbie. Como ya todos sabemos, Robbie va a acompañar a su padre en la búsqueda de Miguel Díaz, y esto nos va a regalar algún gran montaje de entrenamiento entre padre e hijos. Como ya sabemos, Robbie realmente ya sabe Cobra Kai, pero ahora va a aprender Eagle Fang. ¿Qué es Eagle Fang? Eagle Fang o colmillo de águila es básicamente la versión de Cobra Kai de Johnny. Aplica los mismos principios, pero se basa en el honor, es decir, sí se debe mostrar piedad, pero además de eso, se debe combatir al rival más fuerte. Gracias a esta nueva enseñanza de Cobra Kai, que recordemos es la que hizo fuerte a Miguel Díaz y lo convirtió principalmente en el campeón del Valle, es que Robbie va a aprender a manejar su ira y va a sacar su máximo potencial, llegando a estar a la par de Samantha a la hora de manejar los dos estilos, pues recordemos que de momento Robbie ha aprendido Miyagi-Do por parte de Daniel, mientras que Cobra Kai lo aprendió directamente de Chris, y ahora que va a aprender la mejor versión de Cobra Kai de parte de su padre, lo veremos implementando los dos estilos de una manera completamente perfecta. El Quicksilver en la quinta temporada de Cobra Kai. Durante la temporada pasada, Terry Silver no le enseñó este estilo a ningún alumno de Cobra Kai. No sabemos las razones, pero lo más probable es que gracias a que cambió, pensaba que era algo completamente innecesario o algo demasiado peligroso para simplemente enseñarlo. Pero no podemos negar ni olvidar que durante toda la temporada se hace referencia a las reglas del mismo y cómo estas terminan causando que Cobra Kai termine ganando sobre el
Miyagi-Do. Ahora nos queda la duda, ¿qué personaje va a aprender el Quicksilver? ¿Quieres enterarte de esto? Pues escúchame. Tori Nichols no lo va a aprender. Como vemos al final de la cuarta temporada, Tori descubre que el torneo estaba amañado, y seguramente Tori vaya a ser un personaje importante para la derrota de Terry Silver en conjunto con John Kreese. Gracias a esta desconfianza o tal vez deshonor que siente por parte de Terry Silver, es muy probable que Tori decida no seguir sus consejos, decida cambiar y el Quicksilver no llegue a estar presente en ella. Tal vez solo de forma momentánea, pero decidan aplicarlo para seguir siendo una buena persona o al menos tratar de mejorar como ya lo estaba haciendo al final de la cuarta temporada. Kenny y Kyler aprenderán el Quicksilver en la quinta temporada de Cobra Kai. Ahora que tenemos a Tori fuera de la ecuación, los únicos dos personajes relevantes que quedan gracias a la salida de Robbie de Cobra Kai son Kenny y Kyler. Estos personajes actualmente se encuentran en una etapa bastante agresiva en la que no tienen miedo de lastimar, atacar y acosar a sus adversarios. Ya lo vimos con Kenny con Anthony, y Kyler, que aún después de perder con varios personajes sigue teniendo esa actitud bastante grande. Ahora a esto también podemos sumarle a Sean Payne, quien después de salir de la cárcel muy seguramente vaya al lugar donde está su hermano, es decir, Cobra Kai. Y Sean Payne ya es un personaje bastante fuerte y difícil de vencer, y ahora que será entrenado por Cobra Kai muy probablemente, Terry Silver verá potencial en él y le enseñará el Quicksilver. ¿Quién de estos tres personajes te gustaría que aprendiera el estilo? Deja tu respuesta en los comentarios. El Miyagi-Do de ataque y quién lo va a aprender. Con el regreso de Chozen a la serie y participando activamente en el problema de los dojos, es muy probable que lo vamos a ver entrenando a uno o dos alumnos de Daniel. Ahora, debemos recordar que Chozen no tiene precisamente un estilo de Miyagi solamente enfocado en la defensa, sino que también es capaz de dominar el enfoque del ataque del Miyagi-Do. ¿Y qué personaje estaba interesado en el ataque más que en la defensa? Así es, Samantha Larusso. Samantha Larusso va a ver en Chozen lo que Daniel no puede ofrecerle, un estilo de Miyagi-Do más parecido a Eagle Fang no Cobra Kai, y va a quedar completamente interesada, así que Samantha será precisamente el nuevo alumno de Chozen, y muy probablemente a esto se le sume Dimitri, quien ahora buscará no solo defenderse sino también atacar, ir al frente y participar en lo que no participó cuando Johnny los estaba entrenando. ¿Te gustaría ver a Dimitri atacando y a Samantha siendo entrenada por Chozen? Deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, estos fueron y serán los nuevos estilos que probablemente los personajes aprenderán en la quinta temporada de Cobra Kai. Comenta cuál te gustaría ver más, pero recuerda dejar tu like y tu comentario para tener 1.000.000 de años de buena suerte. Tampoco olvides suscribirte al canal y a mi canal secundario, El Analista Boreal. Ahora sí, sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.